Hola chicos, bienvenidos. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Les muestro esta preciosa mochila. Se llama Mochila San Valentín. La tejimos en febrero para el mes de San Valentín. Pero esta vez la vamos a enseñar en YouTube para el mes de Amor y Amistad. Es una mochila muy bonita, se aprenden muchas cosas en este proyecto y es muy fácil de hacer. A pesar de que tiene este relieve, es muy sencillito de entender y de practicarlo. Chicos, bienvenidos. Vamos a tejer un proyecto hermoso, rápido, con mucho diseño y sobre todo con un significado muy lindo. Las líneas de vida para mí significan muchísimas cosas. Entonces, chicos, sí es algo con de verdad sentido lo que vamos a tejer en esta hermosa mochila. Bienvenidos a todos. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, dejen siempre un buen comentario, dejen un me gusta y voy a explicarles los materiales y las cositas pues que se va a enseñar en este hermoso tutorial. Bienvenidos a todos, soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Bienvenidos chicos, conmigo siempre van a aprender todo al pie de la letra, lo que es la técnica guayú como tal. No es imitación, no es estilo guayú, sino técnica guayú como tal. Bueno chicos, materiales. Yo voy a ocupar 200 gramos de este color. Este es un color, yo le digo color guayaba, porque realmente es más un color guayaba, no alcanza a ser durazno. Tampoco es mandarina, es como un color guayaba. Este es un rojo cochinilla y negro. Yo voy a ocupar 200 gramos de este color guayaba o curuba. 200 gramos de negro, 100 gramos. Recuerden que voy a sacar fajón de acá, entonces sí necesito un poquito negro, no se gasta tanto, pero sí para el fajón. Y del rojo también 100 gramos. Tienen que tener en cuenta que la idea es para que salga el fajón también de ahí, ¿ok? La mochila no va a quedar muy grande, pero sí necesitamos que quede material para el fajón y si queremos un pequeño monedero. Entonces, en hilo serán 200 gramos, 100 gramos, 100 gramos. La aguja, la 1.75, que si usted está en Colombia puede utilizar la macusa perfectamente. Y en mi caso voy a utilizar este telar comijino para el cordón. El diseño todavía estoy en duda si el diseño que utilizamos para esta o buscamos otro diseño, pero sí quiero enseñarlo en este telar porque los cordones quedan muy lindos, realmente quedan preciosos en este telar. Si usted no tiene telar no pasa nada, lo puede tejer en crochet o cualquiera otro de mis tutoriales. Ustedes saben que tengo muchos tutoriales donde enseño a hacer cordones, así que no hay ningún problema. Chicos, empecemos con el tutorial de hoy. Ya sabemos los materiales, la aguja, ya sabemos qué proyecto vamos a tejer. Empezaremos por tejer este precioso fondo. Bueno chicos, vamos a empezar por el fondo. Dejemos este fondo acá y les muestro. Yo tengo mis hilos ya listos, los que van a ir como hilo alma. Siempre se juntan porque se colocan desde la primera vuelta. Y voy a empezar con negro. Vamos a hacer 12 puntos bajos negros, pero vamos a empezar por una cadenetica. Simplemente una cadenetica bien cerradita y vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3. Cerramos con un punto deslizado acá en la pestañita que queda de la primera cadenetica que hicimos. Ahí. Y queda un pequeño círculo. No agarrando las cadenetas, sino el pequeño círculo que se forma. De ahí vamos a empezar a hacer puntos bajos. Sin cerrar este punto que acabo de hacer, voy a marcarlo. Chicas, sí deben de marcar. Yo nunca marco, pero sí he visto muchas compañeritas que están teniendo dificultad a la hora de hacer estas primeras vueltas. Sencillo, lo solucionamos marcando. Mire, este primer punto lo marco, ahí ya quedó. Meto mis hilos alma y vamos a tejer 12 puntos bajos. Si este círculo es muy chiquitito para los 12 puntos bajos, chicos, entonces pueden hacer una cadenetica más, o sea, no 4, no 5, sino 6, pero acá debe de caber 12 puntos bajos, porque yo voy a hacer, en esta ocasión hice 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, quiero hacer 6,
para que me quede más plana. Solo por eso quiero hacer 6, para que quede más plano. Entonces voy a hacer 5 pétalos de estos, ¿ok? Entonces si tengo que empezar, 6, perdón, tengo 5, quiero hacer 6. Entonces voy a empezar, pero es el mismo diseño, chicos. Solamente le voy a aportar un pétalo más, que muchas niñas cuando se enteraron que yo iba a tejer este proyecto para YouTube, me pidieron que por favor hiciera más plano el fondo, porque a algunas niñas les quedó plano, a otras les quedó en cocaditos y otras sí definitivamente no lo pudieron tejer. Entonces sí me pedían que por favor tratara de que les quedara más plano, y como hace parte de la enseñanza también, que aprendan a hacer fondos más planos, chicas. Entonces pero esto de tener que cambiar algún diseño para que quede más plano es por la cantidad de materiales que trabajan ustedes tan diferentes. Si todos trabajáramos el mismo material, no, con lo que puntos, aumentos que yo hago, con eso les sale. Pero chicos, tenemos que tener claro, no todos tienen la facilidad de conseguir el mismo material. Entonces, por eso yo trato de variar los patrones para que ustedes puedan tener la opción, que si el de San Valentín que se enseñó en Facebook no les funciona, este que se va a tejer en YouTube, sí. Y por el contrario, si alguna persona trabaja con material muy grueso y este empieza a hacerse boleros por los lados, entonces el de Facebook le va a funcionar muy bien porque va a tener menos pétalos. Chicos, 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mire, hasta el último punto ahí, sí, los 12. Y acá en este primero, que por eso es muy bueno marcar, para que usted no tenga ninguna duda dónde empieza, miren, ahí donde está marcado vamos a empezar, pero dice que con rojo. Simplemente agarro mi rojo, cierro el punto y ahí donde está marcado, de ahí voy a empezar, ¿ok? Ya puedo quitar este gancho. Ya no hay necesidad de marcar más, porque ya el gancho solito me está mostrando, el punto, perdón, solito me está mostrando dónde se empieza, porque pues el resto es negro. Voy a hacer aumentos en cada uno de estos puntos. Esta segunda vuelta se va toda en aumentos, simplemente agarrando la pestañita de atrás del punto. Venga, guardo un poquito este colorcito por acá, ahí, un poquitico. Agarrando la pestañita de atrás, en cada punto hago 2. O sea, si tengo 12, me tienen que quedar 24. Eso es todo, chicos. Damos esa vuelta y ya les muestro cómo va la tercera vuelta. Bueno, chicos, yo adelanté. La verdad son vueltas, 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 pues es que no es mucho que explicar. Pero sí les voy a decir para que tomen nota de cómo se hizo los aumentos. Primera vuelta. La primera vuelta con negro se tejieron 12 puntos negros. Ustedes ya saben, empezamos con 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado para formar un pequeño círculo y se empezó a tejer ahí la primera vuelta guardando los hilos alma. 12 puntos bajos. Segunda vuelta. Se hicieron 12 aumentos, pero ya con rojo. O sea, en cada punto negro se hizo 2 puntos rojos. Total, pues si tengo 12, obviamente 24. Esa es la segunda vuelta. Tercera vuelta se hizo un punto bajo, un aumento negro. Esta. Un punto bajo, un aumento negro, un punto bajo, un aumento negro. Así se terminó la vuelta hasta acá. Chicos, la vuelta se termina cuando llega acá. Ahí, no cuando usted termina de hacer, por ejemplo, en este caso, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, acá terminé con aumento, ahí quedó bien, acá también terminé con aumento, pero al cambiar los aumentos no termina uno siempre igual. Ya les explico qué es. Bueno, esa es la tercera vuelta. La cuarta, que es con salmón, dice que la cuarta vuelta con salmón va un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Así quedó la vuelta con salmón. La quinta vuelta, que es la negra, esta, volvimos a retomar acá el negro. Termina acá con salmón, en el primer salmón, entonces empiezo. Y dice que hice la vuelta negra, ¿no? Porque ya había hecho la salmón, entonces es la negra. Dice que se tejieron 3 puntos bajos negros, un aumento.
1, 2, 3, un aumento, 1, 2, 3, un aumento. Así se dio esta vuelta con negro. Y la vuelta con rojo dice que son 4 puntos rojos, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento. Así la vuelta roja. Bueno, y en el negro hice 3 aumentos. Yo conté los rojos y ya tenía 80 puntos y necesitaba 3 más. Entonces conté más o menos 25 puntos, hice un aumento. 25 puntos, hice el otro aumento y ya terminé, y el otro aumento lo acabo de hacer acá. 3, nada más, chicos. No importa si ustedes no quieren contar. Bueno, eso sí, tienen que estar seguros que tienen 80 en el rojo, 80 puntos en el rojo, porque para hacer este diseño necesitamos 83. Si usted cuenta los rojos y ya tiene 83, no tiene que hacer los aumentos que yo hice. Yo los hice porque tenía solo 80 puntos, entonces sí, hice un aumento. En el punto 26, otros 26 puntos, un aumento, y el último acá, que ya ni conté. Teniendo eso muy claro, si usted si usted cuenta y tiene 83, ya la hizo. Ya no hay ningún problema, ya le va a salir el diseño. Vamos a la siguiente vuelta. Ya con eso queda claro que he tejido hasta acá, que realmente es muy sencillo. Es algo que ni para qué se explica, chicos. De verdad, les estoy diciendo pues para que usted tomen sus apuntes, pero es algo que no valía la pena pues mostrar vuelta a vuelta. Vamos a tejer 3 rojos. 3 rojos. Y en el tercero de estos rojos voy a hacer el aumento con negro. Simplemente en el tercer rojo un punto negro. Ahora los 3 palos rosa, 1, 2, 3. Nuevamente vamos a hacer un punto negro normal, los 3 rojos, 1, 2, 3, y en este tercero nuevamente el aumento. Dejé los aumentos así, chicos, porque es más fácil de entender que el aumento sean los 3 rojos para que no se equivoquen mucho. Y vuelve lo mismo, 3 palos rosa, 1, 2, 3, nuevamente un negro y nuevamente los 3 rojos. Así de sencillo. Tienen que quedarme en total 12 montoncitos de estos, de un negro, 3 rojos, un negro, 3 rojos, 1, 2, 3, y en el tercero es el aumento con negro. Así, nada más. Terminen esta vuelta, chicos. Nuevamente los 3 palos rosas, repiten esto, que realmente lo que estamos haciendo es esta parte. 3 rojos, un aumento con negro y los 3 palos rosas, y volvemos a empezar, un negro, 3 rojos, en el tercero el aumento, y así se repite 12 veces. Tienen que quedar 12 montoncitos rojos, 1, 2, 3, hasta llegar a 12. Lo termino y les muestro cómo me queda. Bueno, ya terminé esa vuelta. Recuerden que en la vuelta negra tenían que tener 83 puntos, y si los tenían, si los tienen, estén seguros que sí les va a salir. Tienen que estar seguros que sí les van a salir, porque a mí me salió. Simplemente hice, terminé con negro, un aumento negro para el tercer punto, o sea, para que me quedaran 83. Tejí 3 rojos y en el tercer rojo un aumento con negro. 3 color palo rosa, un negro, 3 rojos y en el tercer rojo nuevamente el aumento con negro. Luego los palos rosa, y así hasta terminar la vuelta. En este momento tengo 12 montoncitos de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá no he terminado porque me toca colocar palo rosa en estos 3. No los coloqué porque quería que ustedes vieran perfectamente que sí quedó. Me preguntan mucho, profe, ¿por qué a usted le da y a mí no? Chicos, por eso me toca mostrar tanto detalle, para que se den cuenta que yo no hago nada diferente. Miren, el tercer rojo, y ahí en ese tercer rojo hago un aumento con negro. Me quedan 3 negros. Con esos 3 negros voy a hacer los 3 color palo rosa. 1, 2 y 3. Miren, 3.
listo, no me queda ni uno más. Y aquí voy a empezar a reducir. No hay que, no es que me hizo falta un punto ni mucho menos, les voy a mostrar qué hay que hacer ahí. Bueno, ahí es donde se empieza, donde se termina el diseño, ¿listo? Entonces estamos formando este pequeño diseño. Ahora lo van a ver mucho mejor, ¿ok? Entonces en esta vuelta vamos a hacer, chicos. Ahí terminé con el último palo rosa y no hay que hacer nada diferente sino seguir tejiendo. Voy a hacer en este primer punto negro, rojo, perdón, un negro. En el que sigue, que es rojo, voy a hacer un rojo. Y el que sigue voy a hacer un punto negro. Ahí ocupé los 3 rojos, ya les muestro. Ahí, miren, entonces acabo de hacer los 3 salmón o palo rosa en los 3 negros que me quedaban. En el primer rojo hice un negro, en el segundo rojo un rojo y en el tercer rojo un negro. ¿Listo? Y ya voy a hacer todo esto palo rosa. Estoy formando estos piquitos. Estos piquitos son los que estamos formando, ¿ok? Quedando esto claro, vamos a continuar. Vamos a hacer ya palo rosa. 1, 2 y en este tercero hago mi aumento. Y vuelvo a hacer 2 más, mire. El tercero... el último, perdón, de los palos rosa, que me tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, queda sobre negro. Y en estos puntos negros vuelvo a hacer lo mismo de hacer. En el primer rojo, un negro. En el siguiente rojo, un rojo. Para que ya no me quede sino uno. Y el que sigue, nuevamente negro. Si ven, chicos, no es nada complicado. Acá y vuelvo con los palos rosas. Lo único que tenemos que hacer es que en el palo rosa sí tiene que quedar aumentos, o sea que usted tiene que tratar de que en el centro de los 3 que tenía de la vuelta anterior hacer el aumento y ya les quedan 2 puntos a un lado y 2 al otro. Miren, así. Si ven lo sencillo, en el primer rojo un negro, rojo sobre rojo, negro sobre rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 color palo rosa. Recuerden, un aumento en el centro. Hacen lo mismo con todos estos piquitos y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Terminamos la vuelta y les muestro la siguiente, ¿ok? Bueno, yo ya terminé la vuelta. Bueno, estoy terminando la vuelta. Mire cómo se ve hermoso. Me encanta esa forma de solecito que toma. Acá estoy terminando porque es donde se termina la vuelta. Tienen que identificar ahí por si les queda un puntito menos o algo así para que no se vayan a preocupar. Todos los he hecho de esta forma. Los 2 palos rosa, el aumento palo rosa y 2 puntos normales. Mire, el último queda sobre negro. Lo mismo, chicos. Lo mismo, no he hecho nada diferente. Y acá simplemente lo que voy a hacer es encima del negro voy a hacer, encima del rojo, perdón, voy a hacer un negro. Eso es todo, no tengo que hacer nada diferente. Encima de ese negro hago encima del rojo un negro. Y así se empieza la vuelta, con ese punto negro. Vamos a hacer palo rosa. Que en esta vuelta no hay que hacer aumentos, pues de pronto no tejer muy apretado, pero la ventaja de no hacer aumentos ahí es que no nos va a quedar tan grande. En la siguiente sí vamos a hacer aumentos. Miren, acá termino con el palo rosa sobre negro y hago un punto negro aquí en este rojo y vuelvo el palo rosa. Así va a ser toda la vuelta. Voy a contar cuántos palos rosas quedan para que ustedes estén seguros. 1, 2, 3, 4, 8 palos rosas y vuelvo a colocar el punto negro. Así de sencillo, chicos, miren. Un negro, 8 palos rosas, un negro, 8 palos rosas. Así dan la vuelta para terminar esta puntita acá. Y en la siguiente no estoy haciendo aumentos, no es necesario, realmente está muy bien de aumento, entonces no hice aumentos en esta vuelta. En la siguiente ya empezamos a cerrar este para que quede formado un corazón y ya. O sea, difícil no está para nada difícil. Entonces, chicos, terminen esta vuelta y nos vemos para mostrarles cómo seguimos.
Bueno, ya terminé la vuelta. Este es el último punto negro. Ya todos tienen un punto negro. ¿Listo? Y acá vamos a hacer los puntos salmón hasta donde se cierra la vuelta, porque terminé de hacer los puntos, pero la vuelta se cierra acá. Ahí se ve perfectamente dónde está la línea donde se cierra la vuelta. Y acá voy a hacer salmón, salmón, salmón hasta el último salmón. En este último salmón, como ya voy a abrir para formar estos pétalos, esta parte de acá, dice que para abrirlo tengo que hacer un punto negro al lado, que en mi caso quedará aquí con este salmón. Este será mi aumento. Este último salmón, hago ahí mi punto negro de aumento. Y los dos rojos para empezar el diseño, que es un aumento como tal, lo voy a hacer acá. Miren, ahí, en el punto negro. Voy a explicarles un pedacito más porque en todos los puntos negros no se hace esto, ya que queda como en forma de el centro ahí. Entonces tejí un punto negro sobre salmón, un aumento rojo sobre el único punto negro que tenía y un punto negro en el primer salmón. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Listo? Y voy a tejer todo salmón, pero en el siguiente punto negro hago aumento, pero no de esta forma que acabo de mostrarles, sino con salmón. Mire, en este lo hago con salmón. Y ya les muestro la mochila que ya tenemos realizada para que entiendan por qué queda uno así y el otro así. Acá, miren, dejo un punto salmón libre para volver a hacer lo mismo que hice acá, que es un punto negro. En esta parte se hizo en forma de aumento para no disminuirle, porque si yo dejaba un punto, pues me iba a quedar menos salmón acá. Entonces, para no disminuirlo, hice como aumento. Aquí en este sí ya se hace en un solo puntito salmón, para que no quede como aumento. El aumento que va con rojo y el punto negro en el primer salmón. Ahí, chicos, listo. Y vuelvo a hacer esto. Entonces, eso, lo que yo estoy logrando con esto es que se forme esta cosita acá, que hace forma de corazón. Miren, esta puntica. Entonces, acá es donde estoy haciendo el aumento con el rojo, acá y acá. Y este es donde hago el aumento, pero con salmón, para que se forme la hojita de esta forma, ¿ok? Teniendo esto claro, vamos a terminar la vuelta. Así nos tiene que quedar todo, o sea que me tiene que salir 6 hojitas así. Termino la vuelta y les muestro cómo me queda. Bueno, ya terminamos la vuelta. Miren, así quedó. Acá está el aumento con rojo, acá está el aumento con palo rosa, acá con rojo. Me salieron 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así quedó. ¿Listo? Teniendo claro que en el centro obviamente queda es la forma de corazoncito. Y acá vamos a empezar a abrir. En el último salmón, como es donde terminamos, miren, acá se forma bien la línea. Donde terminamos, donde empezamos, entonces volvemos a hacer lo mismo. En ese último salmón vamos a hacer el primer negro. Y vamos a hacer 2 puntos negros. Uno sobre negro, perdón, 2 puntos rojos. 2 puntos rojos, uno sobre negro, uno sobre rojo. Y vamos a hacer otro aumento ahí. Vamos a hacer acá un punto negro en el segundo rojo. Volvemos con los rojos y hacemos rojo sobre rojo, rojo sobre negro y el negro corrido. Este negro queda sobre el primer palo rosa. Y vamos a tejer todos color palo rosa hasta llegar al otro lado, así, sin hacer aumento acá en el centro, por eso se hizo en la vuelta anterior, y en esta vuelta se están haciendo
los aumentos ya les muestro en qué parte. Aparte de estos que acabo de hacer, ya les repito qué fue lo que acabé de hacer. Miren, en esta parte sí no se hace hasta el último salmón, solo acá donde se empieza, donde se termina, para que este corazón no quede más pequeñito que los otros. Solo es por eso. Aquí sí se deja. En el primer salmón hicimos negro y en el último salmón volvemos a hacer negro. De esta forma. Simplemente hacemos un punto negro sobre salmón, los dos rojos, uno sobre negro, uno sobre rojo, y en este segundo rojo se hace el aumento. Es el único aumento que lleva acá. Aquí quedaron dos porque tocaba hacer el aumento acá. Recuerden, solo se hace en esta vez. Aquí ya quedan los aumentos como van a quedar todos. Un aumento de rojo con negro, nada más. El otro dos rojos se hace uno sobre rojo, uno sobre negro, y se hace el negro corrido, ¿ok? Entonces los aumentos, queda solo un aumento que es rojo con negro en el centro y ya. Aquí es porque es para emparejar la vuelta o para dar la vuelta. Así vamos a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo nos queda. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Si se dan cuenta, empieza a verse mucho mejor y a verse más esta forma de acá, pues de que este piquito se sigue, este se queda. Acá termino. Yo los conté para ver si tenían la misma cantidad de puntos en todos. Ustedes saben, acá donde empiezo, donde termino, pues es posible que cambie algo. Entonces a esta altura sí me gusta contarlos para saber que todos tienen la misma cantidad, y sí. Todos tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se me desbarató uno porque tenía los 14 checitos. Y 14, ¿listo? Ya teniendo claro que todos tienen 14, vamos a seguir avanzando. A esta altura sí es mejor confirmar, pues porque si me faltan puntos se van a notar. Acá me quedo un puntico libre. Esperen que le agarré unas hebritas nada más y empieza a verse como desmechado y no. Dejo un punto libre que de hecho ya tengo los 14, ese me sobra. Este punto me sobra y voy a tejer un negro sobre ese, dos rojos, un negro. Estos cada uno va en el punto que corresponde. No estoy haciendo aumentos ni con el negro ni con los rojos. Y en este punto negro de la vuelta anterior voy a hacer el aumento, pero el aumento va a quedar 2 puntos palo rosa en el punto negro. Y vuelvo a hacer negro sobre el primer rojo, los dos rojos, 1, 2 y el negro corrido. Eso es todo, no vamos a hacer nada diferente en esta vuelta. Todavía me aguanta hacer estos color palo rosa sin aumentos porque lo estamos cerrando, entonces lo hacemos sin aumentos, punto sobre punto. Y recuerden, dejan un punto libre para empezar los negros, nada más que eso. Así que quedará aumento acá, acá y acá. Voy a dar la vuelta y si veo que se me va a cerrar, pues me tocaría hacer un aumento en el centro, pero no, porque la otra, si veo que se va a cerrar en esta vuelta que voy a terminar, ya en la siguiente vamos a hacer un aumento acá y otro acá, como para aumentar un poco sin necesidad de aumentar acá, que si aumentamos acá el problema es que para cerrarse se tarda mucho, entonces por eso no quiero aumentos ahí. Ok, termino la vuelta y les muestro. A ver, bueno, ya terminé la vuelta y les muestro. Lo único que estoy contando es que estos puntos sean los mismos, el color palo rosa sea la misma cantidad de puntos, ok. Eso es lo que me interesa para que se cierre igualito. Pues de por sí todos están parejos, están igual, pero pues en caso tal sí es bueno que cuenten esos. Esta vuelta la vamos a dar de la siguiente forma. A ver, chicos, vamos a seguir haciendo los aumentos ahí en el palo rosa, pero
vamos a hacer ya 2 porque se quiere cerrar hasta ahí, va muy planito, pero si no hago un poco más de aumento, sí se cierra, así que es necesario empezar a hacer, o al menos en esta vuelta darle un poquito más de aumentos. Mire, el primer negro sobre palo rosa, vamos a hacer los 2 rojos, uno sobre negro, uno sobre rojo, y el negro sobre el último rojo. Entonces empiezo con el palo rosa acá y voy a hacer 2 aumentos muy seguidos. Les muestro. El primero queda aquí en este punto negro. Voy a hacer 2 puntos. Los 2 palos rosa que tengo, puntos normales. Y en este punto negro hago mi otro aumento. Ahí. Para quitar un poquito de tensión en el fondo y no se me cierre, porque negro sobre rojo, los 2 rojos, porque en el centro del pétalo, los 2 rojos y el negro, en el centro del pétalo no quiero hacer aumentos porque quiero que se cierre rápido, que me quede una hojita muy corta, y la única forma para que la hojita quede corta pues es no hacerle aumentos y que se cierre, porque si yo sigo haciendo aumentos acá en esta parte donde acabo de empezar, pues obvio no se va a cerrar. Entre más puntos pues más vueltas tengo que darle. Entonces ese es el propósito de hacer estos aumentos acá tan juntos, es eso, simplemente que no se me cierre el fondo, pero que no tenga que hacer aumentos en esta parte. Miren, ahí. Entonces es la única forma. Esto me va a ayudar. En esta vuelta no es tanto lo que me ayude, no se va a cerrar, pero en la siguiente vuelta sí se va a notar todo lo que me aliviana esto, para que no, estos aumentos, para que no se me cierre. Entonces acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solamente 10 color palo rosa. Termino la vuelta y les enseño. Bueno chicos, ya terminé la vuelta. Muy bonito, empieza a verse muy bonito. Y en esta vuelta vamos a tejer un solo aumento, pero ahí mismo, o sea, no vamos a cambiar la parte de los aumentos. Les muestro estos 2 rojos, el punto negro, y vamos a tejer los color rosa, palo rosa. Mira, acá donde teníamos los aumentos hacemos normal, punto sobre punto, y en el centro de estos palos rosas vamos a hacer el aumento. Hay un solo aumento, y los puntos que se hicieron en la vuelta anterior ayudan a eso, a que esto se amplíe bastante y a que no se nos cierre la vuelta. Simplemente volvemos. A esta altura ya queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palos rosas ahí. Solo hice un aumento porque en la anterior hice 2 seguidos, entonces no era necesario. Y acá seguimos corriendo los puntos hacia adentro para que estos se cierren. Que la idea es que este palo rosa cada vez queden menos hasta que se junten. Esa es la idea, chicos. Entonces nada complicado. En esta vuelta solo hacemos un aumento ahí, y los 2 aumentos anteriores nos van a funcionar muy bien para que no se cierre. Hace como especie de esquinas, entonces esto ayuda mucho a que no se cierre el fondo. Miren chicos, hace especie de esquina, aumentos acá, aumento acá, entonces hace especie de esquina y hace que esto quede más bien derechito, acá derechito, y que el fondo no se cierre aún. Miren, sí. Entonces ese es una buena forma de hacer aumentos sin necesidad de que queden muy separados, pero también ayuda a que no se cierre. Son varias formas, por eso cuando me preguntan, profe, ¿por qué se me cierra? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Se me hace extraño, chicas, porque es que hay miles de maneras de evitar que un fondo se cierre. No es lo que me decía una señora, profe, ¿por qué no hace los aumentos 8 aumentos por vuelta como es lo normal? No, chicos, no nos podemos quedar en lo normal, y no es que sea lo normal, es lo que a ustedes le enseñaron, que normalmente siempre enseña mal.
Entonces eso no es lo normal. Lo normal es que usted evite que se cierre el fondo. Si quiere un fondo plano, que usted haga un fondo plano. Eso es lo normal. No importa los aumentos como los haga, pero que quede plano, no importa. En mi caso, miren chicos, solo estoy haciendo aumentos acá, acá y acá. Miren, todo este pedazo no estoy haciendo y no se me cierra. Entonces todo esto hace parte del tejido de la técnica y sigue siendo lo normal, sin necesidad de exagerar. Entonces, así, volví a hacer un solo aumento acá. Ustedes dan toda la vuelta y ya nos vemos para mostrarles que sigue en esta vuelta.